Está aquí con nosotros en el programa Alexander Vázquez, víctima de esas golpizas en las Bahamas. Alexander, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Y también las buenas noches a Lorenzo Palomares, abogado constitucionalista, abogado criminal, que viene a hablarnos también del caso que lo está representando. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Alexander, veíamos una imagen tuya ahí, tendido en una cama, con la espalda lacerada, con golpes por todas partes. ¿Qué sentiste al poder identificar ahora a las personas que te hicieron eso? Bueno, realmente lo que más sentí fue que se va a hacer justicia, ¿entiendes? Con esos oficiales que nos dieron la golpiza esa, que bueno, que se haga justicia, que es lo que, ¿entiendes? Cuando los vi, el abogado de ellos me preguntó que si eran ellos mismos, que si yo estaba, ¿entiendes? Ese eres tú, ¿no? Ese que está ahí eres tú. Sí. Eso, ¿cómo recuerdas ese momento? No, ese momento es un momento muy triste de mi vida porque en un país que yo nunca había llegado, no llegaba ni a 24 horas cuando me sucedió eso, ¿entiendes? Casi 5 días en el mar. O sea, con la golpiza te perforaron un pulmón, sí. Y además de que te perforan un pulmón, te echan gas pimienta en las heridas. Sí. Y terminas ahí, en el hospital. Sí, terminé en el hospital. En el hospital me metí 5 días en terapia, porque a todas estas ellas no nos querían llevar al hospital y entonces ya casi ya me faltaba el aire, estaba ya casi muriendo y bueno, al final me llevaron al hospital. Ahí tenemos el video, Alexander. El video se fue grabado con un teléfono, un celular, un teléfono móvil. Por cierto, aquí en este canal, en el noticiero, tuvimos la primicia, pusimos las imágenes, se hizo la denuncia y enseguida pues la información esa corrió como la pólvora. Inmediatamente salió el gobierno de Bahamas y dijo que eso era un invento, después se tuvieron que retractar de todo esto. Antes de ir con el abogado Palomares, tú estás en Bahamas, después vamos a continuar hablando de los abusos y de todo lo que viste allí. Pero ¿qué ocurre contigo? ¿Te envían a Cuba y de Cuba qué pasa? Sí, ellos me deportaron a Cuba después de haber estado ahí en las Bahamas casi 5 meses. Y entonces yo en Cuba después, a los 2 meses, 3 meses, saqué un boleto, un pasaje para volar a Ecuador. Y de Ecuador hice una travesía desde Ecuador por tierra hasta los Estados Unidos, atravesando casi 7, 8 países de todo Centroamérica, América Latina. ¿Tienes secuelas de lo que te hicieron en el pulmón, de los golpes? Sí, sí, que realmente todavía llevo casi 10 meses aquí en los Estados Unidos y no he podido encontrar trabajo porque no puedo hacer fuerza, no puedo hablar muy rápido porque me falta el aire. Y entonces, imagínese usted, ya no soy el mismo ya, igual que... ¿Qué edad tienes? Tengo 29 años. 29 años. Lorenzo, ¿qué efecto legal puede tener tiene esa conferencia entre la Corte Marcial de Bahamas, el consulado, y qué posibilidades realmente de que se haga justicia en este caso? Bueno, la justicia es relevante a qué le toca a él. Es la única forma que el sistema judicial de las Bahamas y de Estados Unidos le otorga algún tipo de remedio a una persona que ha sido agredida y violada los derechos civiles como es. No obstante eso, en este procedimiento nada de eso se está viendo. Lo que se está viendo es la culpabilidad, si hay causa probable para esos 4 militares que fueron los que le causaron la paliza y los golpes a este señor, y si se violó o se violentó por estos 4 miembros de las Fuerzas de la Defensa de la Bahamas, el Código Militar de las Bahamas. Eso es lo que se está viendo aquí. Alexander, ¿por qué te pegaron? ¿Por qué te golpearon? No, eso fue una noche como otra cualquiera y entonces estábamos durmiendo. O sea, ¿eso había ocurrido varias veces ya? Sí, ellos siempre hacían eso, maltrataban a los cubanos. Lo que pasa es que nunca nadie los había grabado. No se había podido Esas grabar. imágenes nunca habían salido a la luz pública. Y entonces ya, ese día estábamos durmiendo, nos sacaron a todos para afuera, nos escogieron a mí, a 2 cubanos más. ¿A ti por algún motivo protestaste, dijiste algo? No, sí, al contrario, si nosotros lo que llevábamos ahí no eran ni 24 horas en el centro de detención. Y entonces, y es como le estoy diciendo a usted, que ellos eso lo hacían frecuentemente. Lo que pasa es que nunca nadie los había grabado. Y ese día fue el día de ellos, hasta un día. Ya. Ese día fue el día que lo grabaron y ya pasó todo lo que pasó igual. Cuéntame, vamos atrás a esos días. Ese día te toman a ti, a otra persona más, ¿y qué ocurre? Ellos nos sacan de ahí de los dormitorios y ya, nos dan la paliza, nos entran a patar, nos dan con los palos. Entonces los estaban grabando todo lo que había sucedido y después
pues ya era casi por la mañana y no querían que llevarnos al hospital ni nada, porque imagínense ustedes, en esas condiciones que estábamos, cuando íbamos al hospital se iban a alarmar los médicos. Y no, un oficial de migración llegó muy indignado y sí, él dijo que sí, que había que llevarlos al hospital, que se iban a morir, que él había dicho que no le podían seguir dando golpe a los cubanos. O sea, que él tenía conocimiento al decir no le pueden seguir dando golpe a los cubanos, Sí. él tenía conocimiento de que eso ocurría. Sí, claro, por supuesto, porque... Y entonces ya nos llevaron al hospital, y ahí en el hospital estuve 5 días en terapia. Y bueno, hasta que me sacaron de allá del hospital y ya como ya las imágenes y los videos estaban en las redes sociales, estaban, ¿entiendes? Aquí ¿Qué reacción hubo por parte de ellos cuando vieron primero que no podían actuar de esa forma, que se había grabado con un celular y que eso había trascendido y que esas imágenes se habían visto literalmente en el mundo? Sí, no, la reacción de ellos fue más brutal todavía, lo que ya no eran con Sí. golpes, ahora eran física y mentalmente. No te daban agua de tomar, no te daban agua para que te bañaras, no había comida, te metías 2, 3 días sin comer. Después aparecía un oficial de ellos diciendo que ellos eran los que te iban a proteger. ¿Entiendes? Y entonces, así, lo que estaban haciendo era como que jugando, ¿entiendes? Burlándose de ahí hasta que llegó la deportación y bueno, gracias a Dios ya en ese momento sí salí para Cuba porque era mejor haberle ya. Gracias a Dios salí para Cuba. Sí, O sea, claro, en ese porque- momento pensaste eso. Sí, claro, porque al final eso es como una tortura, eso no vaya a pensar que, ¿entiendes? Hay que vivirlo, ¿entiendes? Lorenzo Palomares, abogado constitucionalista, abogado criminal. Hay algo insólito, no sé si cabe decirlo de esa forma, en todo esto. En Bahamas hay un consulado, una representación diplomática de Cuba. Y normalmente... Hay embajador de Cuba, Hay embajador. que Estados Unidos no tiene embajador. Bueno, y normalmente, ¿de qué se ocupan esos consulados, esos funcionarios diplomáticos? Es de representar y velar por los derechos de los ciudadanos de su país. Evidentemente, pero cuando yo visité las Bahamas en este tema y me fui al Parlamento y comparecí delante del Parlamento para en aquella época buscarle la visa de Panamá, que Panamá le había otorgado una visa de refugio, el embajador cubano y el ministro de Relaciones Exteriores de las Bahamas estaban jugando golf y no me atendieron. Ya. Y me imagino además que no estaba no era del interés de ellos el velar por los intereses de ninguno de ellos. Ninguno, a mí se me dijo que no volviera a las Bahamas. Sí. En este juicio que hay ahora, ¿cuándo comienza el proceso ¿Cómo Este proceso lleva ya casi un año. lleva un año? Lo que pasa es que se paralizó porque no encontraban a Alexander Vázquez. Y fui yo que tuve que escribirle a un periodista en las Bahamas y decirle, oye, yo represento a Alejandro está aquí. Y al fin, pues las Bahamas y el consulado me hicieron llegar las notificaciones. El consulado se ha portado muy bien profesionalmente de las Bahamas, pagó por el viaje de él de Oregon para acá, le está pagando el hotel. Tienen que limpiar la imagen también. Tienen que limpiar la imagen. Sí. Ya. Durante el proceso sé que ha habido gente de Cuba que ha sido interrogada, que ha viajado a las Bahamas. ¿Qué se sabe de eso? No sabemos nada, sabemos que el G2 los transportó, testificaron y se fueron, pero estos procedimientos, como son investigativos, son muy secretos para la Fiscalía Militar, que es la que está haciendo la Procuraduría de este caso. Alexander, vamos a nuevo a ver el video que fue tomado con ese celular esa noche, que debe haber sido terrible para ti, pero en cierta forma es la noche en la que tú y otros muchos que deben haber sufrido igual que tú, se da en el mundo, se da a conocer la realidad que estaba ocurriendo, además la forma en la que no solamente les pega, sino que él los insulta verbalmente. ¿Qué les decían? No, él hablaba inglés y yo no hablo mucho el inglés, pero usted sabe, ¿no? No hay que saber lo que en el idioma que te están hablando para saber cuando te están hablando en buena forma o en mala forma. ¿Entiendes? Ellos estaban indignados, estaban, no sé, podría ser drogados, no sé. Después que se da a conocer el video, ¿qué ocurre? Me decías que Inmigración llegó en un momento determinado y dijo, ya habíamos dicho que no podían seguir estas golpizas. Pero el gobierno de las Bahamas, ¿se toma algún tipo de represalias contra los soldados, contra la gente que estaban cometiendo esos abusos? Bueno, ahora en estos momentos sí sé que... En aquel momento, ¿viste algún cambio? ¿Pasó algo? No, en aquel momento, después que me llevaron para el hospital, me metí 5 días en el hospital, después me trasladaron, ya no fui más a ese lugar.
Ah, cuando sales del hospital ya no regresas No, ahí. ¿A dónde vas? nos trasladan a una prisión de máxima seguridad, se llama el fósil, algo así. En inglés le dicen, porque ahí no había acceso a la Fósil. prensa, sí, al fósil. ¿Y cómo te fue allí? ¿Cómo fue la estadía allí? Ahí, a ver, ¿cómo decirle? Ahí te maltrataban más todavía, lo que no te maltrataban físicamente. Ya ellos sabían todo. Psicológicamente. Sí, ya sabían ya todos los daños que habían visto, ¿entiendes? Y entonces, pero te maltrataban psicológicamente. No te daban nada de comer, nada de tomar, días sin bañarte. El día este que te perforan el pulmón, yo comentaba que te echan gas pimienta sobre las heridas. Eso debe ser terrible, Sí, ¿no? El mucho dolor que tienes que haber sentido. Desde ese momento hasta que vas al hospital, ¿qué tiempo transcurre? Eso fue la madrugada y me llevaron al hospital sobre las 10 de la mañana, 9 de la mañana. O sea, que pasaron 8, 9, 10 horas fácilmente. Y fue por lo que ya le dije ya, que un oficial llegó y dijo que sí, que había que llevarnos al hospital. Y cuando nos llevaron, a todas estas no nos llevaron al hospital, nos llevaron a una clínica. Y cuando llegamos a la clínica, que los médicos vieron aquello, dijeron que no, que ellos no nos podían atender ahí, porque a lo mejor era hasta una clínica privada, puede haber sido, ¿entiendes? Porque era un local pequeño. Y entonces los médicos dijeron que no, que ahí no nos podían atender, que, ¿entiendes? Que nos iban a trasladar para el Príncipe Margaret, que es el hospital de las Bahamas. Y entonces ahí fue donde me hicieron la cirugía y todo. Ahí tienen el testimonio. Alexander Vázquez, te preguntaba, Alexander, que qué sentías al volver a ver a estos 4 verdugos, ¿no?, que hicieron esto contigo. Y en tu caso se supo, pero no solamente con los cubanos, también hay muchos haitianos, Sí. ¿no?, que han sufrido pues abusos similares, ¿no?, a este. Sí. Te deseo lo mejor, Alexander, y muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa Lorenzo. Un placer. Gracias, tenerte siempre, nuevamente. siempre Muchísimas dispuesto, Sí, gracias. estamos aquí a su disposición, claro que sí. Vamos a la pausa, al regreso.